Buenos días a todos. Pues muchas gracias por asistir nuevamente a esta penúltima sesión del año del Seminario de Ciencia de Datos, el Seminario Divisional de CBI. Hoy tenemos el honor de recibir al profesor doctor Ricardo Marcelín Jiménez, quien es egresado de aquí mismo de Ingeniería en Electrónica de la UAM. Luego se nos fue al Cinvestav a hacer la maestría y regresó, según yo, hasta el 2004, que hiciste el doctorado, ¿verdad? Aquí mismo en la UNAM. En la UNAM, perdón. Sí, en la UNAM. Y bueno, estás en el departamento de Ingeniería Eléctrica, en el área es de redes y telecomunicaciones. Perdón, sí, siempre se me olvida. Y claro, bueno, fue coordinador del posgrado en Ciencias y Tecnologías de la Información, del cual es fundador, y trabaja actualmente y desarrolla trabajo en la aplicación de los algoritmos distribuidos en la solución de algunos problemas de las redes de telecomunicaciones y en la construcción de sistemas de almacenamiento masivo de datos, que según yo va a ser el tema de hoy. Entonces, pues te dejamos con la palabra, Ricardo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenos días a todos. Es un gusto. Y miren, yo siempre he dicho que los grandes temas o los grandes problemas a los que nos enfrentamos como sociedad y como universidad son multi, trans e inter, ¿no? Entonces, yo celebro mucho este diálogo que están promoviendo aquí los compañeros de invitar gente de otros departamentos, y en su momento también les vamos a corresponder. Bueno, antes de iniciar propiamente, quiero lanzarles un anzuelo, ¿no? Quiero presentarles un pedacito de video sobre el cual voy a hacer una serie de procesamientos y que van a dar pie al resto de la plática, ¿sí? Entonces, me voy a mover para acá un momento. Y por favor, voy a ejecutar un pequeño videíto. Les pido que tomen nota todos de qué tamaño es el video. Lo podemos redondear en 8.8 megas, ¿sí? Sí, en serio, tomen nota. Y tampoco se emocionen, no es que vayamos a ver cine, toda la hora. Ya está terminando. ¿Y? Listo. Entonces, como les decía yo, es un video de 8.8 megas. Y ahora vamos a aplicar un algoritmo de procesamiento que se llama el algoritmo de dispersión de información. ¿Vale? Sí. Cuando vean el video de Matrix, ahí está. Y este algoritmo tiene en realidad dos modos de ejecución, el modo directo y el modo inverso. Vamos al directo. Y miren, lo que tenemos en pantalla es que a partir del archivo original de 8.8 megas,
produjimos 5 archivos más pequeños a los que vamos a llamar los dispersos y que tienen como extensiones los números 0, 1, 2, 3 y 4. Ajá. Cada uno de esos archivos, cada uno de esos dispersos pesa 1/3 del original. Si no, hagan sus cuentas ustedes y validen lo que les estoy diciendo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es esto, miren. Vamos a borrar el original y a ver, Héctor, dime un número del 0 al 4. El 3. El 3. Usted, compañera, dígame un número del 0 al 4, obviamente que no sea el 3. El 2. No voy a decir que traje paleros. Ajá. Bien. Entonces, ahora vamos a invocar el procedimiento inverso. Recuperamos. ¿Se acuerdan que borré verdad? ¿Cuánto pesa? O sea, no perdimos un bit. ¿Por qué me gusta mucho ejecutar esta demo en los archivos de video? Porque las aplicaciones de video son bien chocantes a la hora de su reproducción. Con un bit que se corrompa, dice, no se puede reproducir, no se puede repetir o reproducir el video. Pues ahí está, miren. Vale. Bueno, ahora sí, antes de eso, si el original pesaba un tamaño T, ¿cuántas veces pesa la suma de todos los dispersos? Si cada disperso pesa 1/3 y yo produje 5 de dispersos, pues 5/3 de T, ¿verdad? O sea, fíjense bien, tenemos algo que llamamos un exceso o una redundancia, este término es clave, una redundancia de 2/3, o lo que es lo mismo de 0.66. Bueno, ahora sí, vamos a entrar en materia. Me voy a saltar esta parte, ¿no? Para entrar de lleno. Miren, nuestra naturaleza de seres sociales nos lleva a registrar la información, ¿no? Un registro que siempre depende de las capacidades técnicas o tecnológicas del momento en que nos toca vivir, ¿no? Ahí tienen 4 ejemplos distintos, ¿no? El primero, el de hasta arriba, me encanta. Alguien que dejó un mensaje para la posteridad, lo que quiera que esto signifique, ¿no? Luego vienen, por supuesto, las tablas cuneiformes babilónicas, una biblioteca de textos sagrados budistas, y hasta abajo tenemos algo que se llama el famoso scriptorium medieval, ¿no? Donde se producían los libros de la época, ¿no? Pero ahí está, tenemos esa necesidad de ir dejando registros. Me gusta pensar esto de que un registro es un mensaje que lanzamos en el océano, es como un registro que guardamos en una botella y lo lanzamos al tiempo, ¿no? Tan importante es esta idea del registro y la acumulación de estos registros que desde siempre la humanidad le ha dado un peso especial a estos depósitos donde guardamos los registros. Yo no sé si ustedes sepan
es esta imagen, pero esta imagen que están viendo acá es la reconstrucción que la UNESCO hizo en la ciudad de Alejandría, en Egipto, de la antigua biblioteca de Alejandría. Hay un libro bien bonito al que estoy pescando de una escritora española que se llama Irene Vallejo, se llama El infinito en un junco. Entonces comienza diciendo que en tiempos de uno de los reyes de la dinastía tolemaica, que son, en realidad son griegos que llegaron a ponerse en Egipto, el rey manda a sus súbditos, más bien, manda un ejército de soldados a caballo, que la única función que tienen por todo el reino e incluso sus confines es confiscar todos los libros, tenga noticia, o recuperar por todos los medios posibles. Cuando digo por todos los medios, digamos, correctos o cuestionables, ¿no? Bueno, otra cosa para entrar en materia, hay un libro muy bonito que se llama La Biblioteca de Babel, de Jorge Luis Borges, que habla de una biblioteca no infinita, pero que por ahí un matemático trasnochado dijo, a partir de la descripción de la Biblioteca de Babel, de qué tamaño sería la capacidad de almacenamiento, ya para estar entrando en materia de bytes y kilos y gigas y teras, etcétera, de qué tamaño sería la Biblioteca de Babel. Y por ahí me dicen que tendría aproximadamente 100 y tantos millones de terabytes. Y la pregunta es, ¿alcanzaremos esa capacidad? ¿Será que algún día tendremos la capacidad de esa biblioteca que alguna vez se dijo que era casi que rayaba en infinito? Bueno, aquí les planteo o les recuerdo que tenemos aquí una escala de cómo almacenamos la información. Todo el mundo está familiarizado con este USB que tiene una escala de almacenamiento de gigas, ¿no? 1000 gigas hacen 1 tera. Todo el mundo tiene ya, o en un disco removible o en su máquina, una capacidad que está cercana o incluso rebasa algunos teras. Ya hay discos comerciales en esa escala, ¿no? 1000 teras hacen 1 peta, véanlo. 1000 petas hacen 1 hexa y 1000 exabytes hacen 1 zettabyte. Entonces, eso significa que estamos hablando 1000 teras, aquí al 4 ya sería 1 peta y en el primer 1 sería ya 1 exabyte, ¿no? Estaríamos hablando de 101 exabytes, el tamaño de la biblioteca de Babel, ¿vale? Bueno, y esta necesidad llevada al límite en los días que nos tocan, de registrar y guardar, da lugar a una serie de circunstancias que se conocen como la crisis del almacenamiento digital. ¿A qué se debe esta crisis? Bueno, no hay una sola causa, en realidad son muchas. Tiene que ver con el crecimiento, las tasas de crecimiento de los volúmenes que se intercambian, pero también de los volúmenes que se almacenan para consultas posteriores, pero también un cambio en las maneras como estamos desarrollando nuestras actividades en la vida cotidiana, desde las cosas más personales hasta las cosas más a nivel de la organización en la que nos desenvolvemos. ¿Vale? Miren, aquí les presento unas estadísticas. Aquí está la fuente. Solamente en el año 2020, cada minuto del año, la gente producía 500 horas de video para YouTube. Por minuto. 347,000 mensajes por Instagram y 28 canciones para Spotify. 75% de esa información es generada por individuos, pero el 80% de ella es responsabilidad de las organizaciones. ¿Cuál es la diferencia? Cuando hablo de organizaciones, no quiero decir solamente mi universidad
o el hospital que guarda mi información, o el gobierno que guarda mis datos, sino también organizaciones privadas, como pueden ser el propio Google, o el propio a través de Drive u otras, o Amazon y sus servicios, o los propios servicios de cualquier proveedor, para no hacer comerciales de gratis. ¿Vale? Entonces, se prevé que este crecimiento exponencial será tal que llegaremos en el 2018 a una escala de 33 zettabytes, el tamaño del universo digital. 33 zettabytes. Por mucho rebasamos la biblioteca de Babel, ¿recuerdan? Ya por mucho. Y se calcula que para el 2025 llegaremos a los 175 zettabytes. Y entonces aquí nos preguntamos, ¿y cómo le hacemos para almacenar información en esa escala? ¿No? Si, al menos comercialmente, por supuesto que hay iniciativas, hay proyectos que todavía están en etapas de experimentales y pruebas, están buscando la construcción de dispositivos, que en un solo dispositivo podamos guardar una cantidad más grande de información. Pero a nivel comercial, los dispositivos me ofrecen escalas de almacenamiento en el orden de los teras. Y entonces ustedes se preguntan, ¿y cómo alcanzamos los petas o los hexas o los zetas si solamente tenemos dispositivos de teras? Pues armando colección, ¿no? O sea, juntando nuestros discos para crear dispositivos que reunidos tengan esas capacidades agregadas. Pero el diablo está en los detalles. Vamos para allá. Ahora, sin embargo, aquí hay algunas de el lado B de esta fiebre de generación de contenidos y almacenamiento que también quiero poner a su consideración. Por un lado, una simple búsqueda consume tanta potencia como 60 watts, como un foquito de 60 watts encendido 17 segundos. Y ustedes dirán, son 17 segundos, por Dios, profesor Marcelín, no sea tan escandaloso. Pues sí, pero multiplica por los millones de personas que están haciendo esas consultas, ¿no? Solamente en el mundo, las búsquedas que se hacen a través de Google, pues alcanzan a la escala de 260 megawatts diarios. ¿Saben qué? Déjenme cambiar de lentes porque traigo los equivocados. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para alimentar toda esa necesidad, ese apetito de energía que nuestra vida cotidiana está requiriendo? Aquí les presento algunas ideas, ¿no? Algunas cifras. Se necesitarían aproximadamente 10 plantas nucleares para proveer solamente la energía del sector. Y en este momento, en general, esto que llamamos la industria de la nube, que por supuesto no es solamente el almacenamiento, sino también servicios de procesamiento, descargas, pues ya se convirtió en una de las grandes fuentes de gases de efecto invernadero, casi a la par de la aviación. Incluso yo siento que está por desplazar. Hace algunos años reflexionaba con una profesora de ingeniería eléctrica de que nos vendieron la idea de que el streaming es mejor porque tienes a la mano exactamente y cuando tú lo quieres y sin cargar el aparatoso CD o la grabación, ¿no? Simplemente te conectas a internet y descargas exactamente lo que tú quieres. Pero ¿cuál es el costo de eso? Por ejemplo, cuando yo tenía mi CD, ya se había invertido la energía suficiente para producir ese registro y ya nada más la energía que necesitaba era para reproducirlo. Pero ahora, por el streaming, cada vez que necesito oír alguna canción, a menos que la almacene, la tengo que traer. Y entonces eso me implica un costo energético asociado. ¿Sale? Y como dice aquí, habrá consecuencias. ¿Sí? O ya están habiendo consecuencias.
lo sabemos, ¿sí? Bien, entonces hablemos un poco de, si queremos hacernos responsables del crecimiento de la información, tendremos que analizar el contexto en el que se da. Y ello implica, entre otras cosas, estudiar el ciclo de vida de la información, sobre todo al interior de las organizaciones, ¿no? El ciclo de vida implica que pasa por distintas etapas. Por ponerles un ejemplo, en todo el mundo se están dando leyes para la gestión de la información digital, ¿no? En México existe algo que se llama la Ley Nacional de Archivos y dice que un archivo digital pasa por varias etapas. La primera de ellas es la oficialidad de partes y la última de ellas es el histórico. Oficialidad de partes, trámite, concentración y archivo histórico. Y en el archivo histórico, normalmente, cuando la vida del documento era en papel, se tomaba la decisión si se iba realmente al archivo histórico o se destruía. Y la información digital también pasa por ese camino, pero parecería como que al no haber un documento tangible, parecería que es más fácil entonces ir al archivo histórico, llevarla al archivo histórico. Pero lo que estamos haciendo es saturar nuestros servidores de almacenamiento, no necesariamente con información que va a ser útil, ¿no? Ahora, por otro lado, es importante que en esta reflexión sobre el ciclo de vida de la información, revisar que las organizaciones sí necesitan tener a la mano esos documentos por diferentes razones. O sea, estamos dentro de un contexto legal también. La organización, por supuesto la información también vive dentro de un contexto legal. Y en ese contexto legal, las organizaciones son, como se dice, son sujetos obligados de ley para recuperar información para fines de transparencia, para fines de auditorías, etc. ¿Vale? Ahí les presento una estadística rápido. Los empleados de una organización gastan aproximadamente el 20% de su tiempo buscando documentos. Entonces, hacernos responsable de la información significa entender todos sus ciclos y ver de qué manera facilitamos el tránsito de esos documentos a lo largo de su vida, incluyendo, por supuesto, también su almacenamiento. Lo que hemos observado es que, aquí les pongo un ejemplo de la ingeniería biomédica, lo que hemos observado es que al interior de las organizaciones no existe en realidad un almacenamiento. Cuando estamos hablando ya del crecimiento, cuando ya estamos hablando de la escala, no existe un almacenamiento único. Existe lo que se conoce como ecosistemas de almacenamiento. Es decir, les pongo el caso de la imagenología. La imagenología médica es como un referente, ellos van por delante por las necesidades que el manejo de datos de salud les fueron presentando. Por ahí hay una anécdota que me cuentan mis colegas y amigos biomédicos que antes de la imagenología digital, pues todo era, por ejemplo, placas de rayos X o placas de diferentes estudios, placas estas sólidas, ¿no? Todavía algunos de ustedes seguramente les tocó esas placas, pero esas placas de radiografía llevan metal, llevan plata y son muy pesadas. ¿Y sabían ustedes que su almacenamiento comprometió la estructura, la integridad física de los edificios donde se almacenaban? O sea, imagínense guardar por años placas y placas y placas. Eso, son bien pesadas, ¿eh? O sea, nada más un pedacito así, ¿no? Ya pesa. Ahora imagínense edificios completos guardando imagenología. Entonces, cuando pasamos al modo digital, por eso es que a ellos les surgía pasar al modo digital, se dieron cuenta de que necesitaban diferentes etapas de almacenamiento. Y a ellos plantearon algo que se llama el almacenamiento primario,
y un almacenamiento secundario. En el primario se guarda la información que se consulta en el día a día, la información de los pacientes del hospital que todavía están bajo tratamiento. Y en el secundario se guarda eso que anteriormente yo llamé el histórico, pero que por alguna razón, por algún reclamo, el paciente varios años después dice, usted no me atendió correctamente, vámonos a juicio. Entonces el hospital o el instituto tiene que ir a su secundario y decir, recuperemos la imagen para ver, para presentarla como una evidencia si fuera necesario. ¿Vale? Entonces, pero esta idea, esta diferenciación entre el almacenamiento primario y el secundario también implica diferentes características en el almacenamiento. No esperen que son las mismas características tecnológicas de los diferentes tipos de almacenamiento. Y entonces esto nos lleva a que a lo largo de los últimos 15, 20 años surgió en las tecnologías de información, surgió una clasificación que le llama los grandes paradigmas del almacenamiento. No voy a entrar en grandes detalles, pero los paradigmas se refieren a que, por un lado, tenemos el almacenamiento por archivos y por otro lado, el almacenamiento por bloques. Y todo el mundo está muy familiarizado, sobre todo con el primero de ellos, porque el almacenamiento de archivos va de la mano de lo que llamamos los sistemas de archivos de Windows, los sistemas de archivos de Mac, los sistemas de archivos de Linux, etcétera, etcétera. Aquí lo que es importante y el hilo conductor de estos paradigmas es que por un lado tenemos los datos y por otro lado tenemos lo que se conocen como los descriptores de los datos que me sirven para ir por ellos. Esos descriptores de los datos se conocen como los metadatos, ¿no? Y los descriptores tienen información como quién es el dueño de esos archivos, en qué parte del disco se encuentran. No sé si saben ustedes que un disco se parte en cilindros, en sectores, en pistas, etcétera. Toda esa información se refiere a los metadatos de un archivo. Los bloques es una evolución en donde, normalmente en el paradigma de archivos, datos y metadatos están en el mismo dispositivo. En el siguiente paradigma, en el paradigma de bloques, datos y metadatos se desacoplan porque ya empezamos a crecer. Estamos hablando de que tenemos un volumen tal que por un lado guardamos los metadatos y por otro partimos los documentos y los guardamos en diferentes dispositivos, de tal manera que eso me permite a lo mejor un acceso más ágil o un acceso simultáneo, concurrente a diferentes partes del documento. ¿Sale? Y luego viene este nuevo paradigma en el que hemos trabajado a lo largo de los últimos 15, 20 años en mi laboratorio, que se llama el almacenamiento de objetos. Y estamos hablando ya de escalas de varios teras, pero además donde olvídense por un momento de estas definiciones que les pueden resultar muy técnicas. Yo les dije hace un momento, ¿cómo le hacemos para construir un almacenamiento que llegue a esas escalas cuando nada más tenemos discos tan pequeños? Bueno, pues simplemente juntándolos a través de una red y gracias a una interfaz única me dan la impresión o presentan una vista única de ser un dispositivo lógico, cuando en realidad ese dispositivo se disgrega o se parte en un montón de dispositivos físicos. Pero esos dispositivos físicos van a pasar, estamos pensando en almacenar la información por mucho tiempo. Y entonces aquí tenemos que ser lo suficientemente realistas como para plantearnos, ¿y qué va a pasar a lo largo de 10 años de almacenar información en un dispositivo físico? ¿Qué puede pasar? Pues que el disco se puede saturar, en el mejor de los casos, ¿no? Ya no hay más información, ya no hay forma de meterle más información. Entonces hay que crecer la escala, el tamaño. Esta clase de sistemas no es los sistemas
con los que estamos familiarizados de que ya llegó al final de sus días, entonces compramos otro y simplemente movemos, no, porque estamos llegando a una escala tal que no podemos hacer eso. Tenemos que convivir con los discos viejos y los discos nuevos que forman este sistema. Pero en el camino, piensen esto, estos discos se van a fallar, hay que reemplazarlos y hay que también agregar nuevos. Y ese es probablemente el problema más importante que se maneja en el almacenamiento por objetos. Este objeto que representa un pedazo de información puede ser que a lo largo de su vida vaya a parar a distintos dispositivos de almacenamiento por diferentes razones. Entonces, nosotros tenemos que construir metadatos que fácilmente me permitan ubicar en qué dispositivo se encuentra en este momento del tiempo, en este punto del tiempo. Esa es la idea general. Entonces, miren, no somos los únicos que hemos planteado esta idea del almacenamiento masivo por objetos. Creo que algo que, sin embargo, es común a los diferentes proyectos que ustedes pueden ver ahí es esta idea de los llamados sistemas definidos por software. ¿Qué significa eso? Bueno, va muy de la mano del siguiente punto, evitar el vendor locking. El vendor locking es, llega un proveedor de tecnología y me dice, no se preocupe, yo le resuelvo su sistema. Les voy a platicar una historia de terror que pasó justo en un instituto nacional que guarda imagenología médica. Llegó un proveedor y les dijo, no se preocupe, yo les vendo un almacenamiento, un storage de 30 teras, ¿no? Y se lo vendo baratísimo. Baratísimo es un poquito menos de $1,000,000 de pesos. Y cuando se lo compraron, le dijeron, ay, pero ¿qué cree? Que para que funcione necesita esta licencia, este software, necesita este software. Y ese software no se lo puedo vender. O sea, se lo puedo rentar anualmente. ¿Y en cuánto me lo vas a rentar? Pues en $1,000,000 de pesos. Y pasó el primer año, y pasó el segundo año, y cuando llegaron al quinto año, le dicen, ¿qué cree? Que la compañía ya no le va a dar soporte a este sistema, ni a este hardware, ni a esta licencia. Pero ¿cómo me haces eso? Pero tenemos una solución que es este nuevo sistema, cuesta baratísimo. ¿Sí? A eso me refiero con el vendor locking, o sea, quedar atrapado por un proveedor. Entonces, los sistemas de almacenamiento por objetos deben estar pensados para ser desplegados sobre el hardware que tú les pongas abajo, perdón. ¿No? A eso se refiere con sistemas definidos por hardware, por software. Armas un clúster con las capacidades que tengas, sobre ese software montas capas, sobre ese hardware montas capas de software que te habilitan dispositivos virtuales sobre los cuales tú puedes hacer el almacenamiento y que te permiten con el tiempo e incluso ir sustituyendo la tecnología si fuera el caso que tu tecnología se hace obsoleta, que tu tecnología falla, etc. Entonces, eso incluso te permite comenzar es un enfoque muy en la filosofía del Lego, te permite comenzar con un hardware de muy bajas prestaciones y con el tiempo irlo mejorando, si así te lo requieres. Necesariamente es un sistema distribuido, no vamos a almacenar todo en un solo disco, no hay disco que lo soporte, pero eso trae consigo problemas de diseño muy interesantes. Imaginen ustedes que tengo ya mi granja de discos o mi clúster, tengo 5 discos y voy a guardar el estudio de imagenología del paciente Ricardo Marcelino. Entonces, fíjense, aquí ya empezamos a recuperar algunas ideas que intenté sembrar en ustedes, como esa película de Inception, al inicio de mi plática. Tengo una granja de 5 discos y tengo un estudio, el estudio de rayos X de Ricardo Marcelino. Y es un estudio digitalizado. Y yo lo pongo en un disco, en el disco 1. Y luego de que lo pongo en el disco 1 de 5, pues entonces ahora me pongo a restar para que la próxima falla no ocurra del disco 1. ¿Sí lo ven?
Porque si falla el disco 1, pues entonces, aun cuando tengo una capacidad extendida, cada disco era de 1 tera, entonces tengo una capacidad total de 5 teras, pero no soy tolerante a fallas. Si falla el disco 1, perdí el estudio. Entonces, la primera solución, que es una solución muy común y prácticamente todos los proveedores de storage la ofrecen, es, pues muy fácil. Ese estudio lo vas a guardar al menos 2 veces más, en el disco 1 y en el disco, digamos, 3 y en el disco 5. Y ahora ya no tienes que pasarte la vida rezando por si falla el disco 1, porque al menos tienes 2 opciones más por si falla. Pero ahora les pregunto, ¿cuál es el precio a pagar por ese seguro de vida nuestra información que estamos comprando? Pues que entonces aquí hay algo que se llama la diferencia entre la capacidad cruda de almacenamiento y la capacidad efectiva. ¿La ven? La capacidad cruda son 5 teras. Pero como cada archivo lo tengo que guardar por triplicado, entonces mi capacidad efectiva es 5 sobre 3. Solamente puedo guardar 5 tercios a lo más. ¿Por qué? Porque necesito guardar un 200% de redundancia. Ese es el precio de mi seguro de vida, un 200% de redundancia. Y ese 200% tiene un costo energético y por supuesto que también tiene un costo ambiental. Si le damos la vuelta, en lugar de simplemente guardar información, el archivo tal cual, aplicamos el algoritmo de dispersión de información. ¿Cuánta información redundante tendría que poner? ¿Se acuerdan que hicimos las cuentas? ¿Cuánta era la cantidad de información redundante que generaba el algoritmo? 66% de información redundante. Entonces, ustedes díganme, ¿qué va de 66% de información redundante versus 200? Y sin embargo, somos capaces de tolerar en cualquiera de los 2 esquemas hasta 2 fallas. ¿Sí? En el esquema original, donde yo les planteo que guardamos mi estudio en 3 lugares, soy capaz de soportar que 2 de esos discos fallen y con que sobreviva un tercero puedo recuperar mi imagen. Y lo mismo pasó con el video de Matrix, ¿recuerdan? Teníamos 5 dispersos y pudimos perder 2 de ellos y con los 3 que sobrevivieron reconstruimos la información. ¿A qué costo? Bueno, el costo es 200% de información redundante contra 66%. Entonces, si lo piensan, es una reducción muy grande en la cantidad total de información y por lo tanto estamos haciendo un uso más efectivo de nuestras capacidades. La diferencia entre la información, la capacidad cruda y la capacidad efectiva es menor y eso tiene un impacto hasta ambiental. ¿Sale? Y bueno, ahí hay varios ejemplos de sistemas que se están construyendo. Tenemos que plantear, es que yo soy un enamorado del Lego, todo el tiempo lo estoy mencionando, ¿no? Tenemos que plantear que los principios de diseño de estos sistemas obedecen a varias ideas, ¿no? La escalabilidad. La escalabilidad es, tienes que diseñar sistemas que puedan ir creciendo con el tiempo. Por supuesto, sin que tu usuario se vea en problema. Que además que sea transparente para tu usuario esta idea de ir agregando componentes. Aquí la idea de la imagen es comenzar con una casita y cuando se va requiriendo, pues llegar hasta un rascacielos, ¿no? Por supuesto que los sistemas tienen que ser interoperables. ¿Qué quiere decir eso? Que soporten la posibilidad de interactuar entre ellos o interactuar con aplicaciones, ¿no? De nada me sirve almacenar esa información si luego no la puedo vincular con clientes de aplicación que aprovechen eso. Clientes, por ejemplo, para hacer análisis de datos, ¿no? Entonces, ahí está el almacenamiento, pero tiene que obedecer a una interfaz que me permita recuperarla rápidamente, ¿no? Bueno, por supuesto que tiene que ser un diseño modular, ¿no? Ese diseño modular, esta gente de Netflix fueron pioneros en muchos temas de ingeniería de software. Esta idea
Todo el tiempo están probando nuevos componentes de software de su sistema. Y entonces, pero esos componentes se prueban en tiempo real. Y si no funcionan, hacen una operación que se llama rollback, que regresa al anterior, ¿no? Sin que nosotros, los usuarios finales, lo percibamos, ¿no? Entonces, simplemente porque cambiaron un ladrillito de Lego, pero no funcionó, regrésalo, ¿no? Y por supuesto, la confiabilidad y la disponibilidad. La confiabilidad y la disponibilidad se refiere a, no sé si alguna vez han oído hablar de centros de datos que ofrecen una disponibilidad del 99.99999%. O sea, se refiere a de un año, de las 365 días, 24 horas, eso es el divisor del número de horas que está en operación un sistema. ¿Sí? O dicho de otra forma, el complemento de cuántos minutos le permitimos a un sistema estar fuera de servicio, ¿no? Entonces, se trata de eso, de construir sistemas que nos permitan esas confiabilidades y esas disponibilidades, ¿no? Necesariamente la confiabilidad se construye a partir de la redundancia. Esto es como una moraleja de la ingeniería. ¿Qué quiere decir la redundancia? Bueno, la redundancia en información es no guarde solamente el original, guarda de alguna manera procesado, agrega información redundante, codificación que te permita soportar fallas. Ten componentes de almacenamiento redundante. O sea, ten a la mano un disco que pueda sustituir, se dice en caliente, a otro disco que caiga. Y que incluso, si se vale, si se puede, que el usuario final ni siquiera lo perciba. Y finalmente, redundancia en tiempo. Si tienes dudas de que una operación se completó con éxito, repite. Son tipos de redundancia que construyen la alta disponibilidad y la tolerancia a falla. Bueno, aquí está nuestro proyecto. Nuestro proyecto, miren, me estaba adelantando. Las claves o cuántas formas de redundancia. Redundancia de la información. Nosotros nos planteamos redundancia usando dispersión de información o réplica simple. Nosotros apostamos por la primera porque es más eficiente. Tiene su lado B, tiene sus limitaciones, tiene sus inconvenientes, y buena parte de nuestro trabajo a lo largo de los últimos 15 años ha sido tratar de remontar, ¿no? Para los más técnicos, para los o más teóricos, se preguntarán, ¿qué es esto? ¿O cómo conecta la matemática con la codificación de la información? Bueno, aquí estamos hablando de que el algoritmo de dispersión de información es un derivado, un hijo cercano de todo lo que tiene que ver con la teoría de códigos que se maneja en la McMy, por ejemplo, ¿no? El algoritmo de dispersión de información, nada más voy a ser tantito técnico por un momento, no es otra cosa sino una transformación lineal sobre un campo finito. Entonces, en nuestro equipo tiene que haber gente que entienda esos asuntos, ¿vale? También hay redundancia espacial, ahí yo les mencionaba, tener partes de repuesto e incluso ser capaces de hacer esto que se llama el reemplazo en caliente, tener redundancia en tiempo, no me detengo mucho, y por supuesto, ser muy cuidadosos en el manejo de los metadatos. Recuerdan ustedes que los metadatos son la información mínima necesaria para decir y dónde está el pedacito del estudio del doctor Ricardo Marcelín que guardamos en esa granja de 1000 discos, ¿no? Eventualmente puede ser así de grande. ¿En cuál de esos 1000 discos encuentro el primero de los 3 dispersos que me van a permitir recuperar los datos? ¿Sale? Seguimos. ¿Cómo vamos en tiempo? Ya me debo de apurar, unos 15 minutos. Nada más no me dejan avanzar. Ok. Bueno, esta es una animación muy rápida. No me voy a detener más. Simplemente esto es un clúster de almacenamiento, miren, ¿no? Llega un archivo, lo partimos, lo procesamos y luego los pedacitos los depositamos en diferentes. Esto es realmente lo que depositamos, esas pelotitas rojas. Esas pelotitas rojas son los dispersos a los que dio lugar el procesamiento.
Los dispersos son esos archivos de matrix. ¿Se acuerdan que eran 0, 1, 2, 3 y 4? Bueno, pues esos son. Luego, el Aleph, nuestro sistema, utiliza el algoritmo de dispersión de información, que aquí es bien interesante decir que lo bonito del LIDA es que es un algoritmo parametrizable. Nosotros escogimos una implementación que es 3 de 5, es decir, con cualesquiera 3 dispersos, 3 de 5 dispersos, puedes recuperarlo. Es decir, tenemos la posibilidad de perder 2 de ellos y con los 3 que sobreviven, los recuperamos. Pero al ser parametrizable, significa que podemos desarrollar una versión que sea, por ejemplo, 5 de 7 o 4 de 7. ¿Qué ganamos y qué perdemos con ella? La cantidad de redundancia y por lo tanto la capacidad de tolerar más o menos fallas, ¿no? A un costo. Esto es una moraleja de ingeniería. Siempre, toda decisión trae asociado un costo. ¿Sale? Bueno. Ahora, otro asunto. Bueno, esa es una recreación del algoritmo. No me detengo más. El manejo de metadatos redundantes es esto, miren. Aquí en este servidor verde están las claves para recuperar esas pelotitas. Ajá. Y entonces, así como lo están viendo ustedes, ese servidor verde es el eslabón más débil de mi sistema. Porque si ese servidor verde fallara, entonces, aunque estén perfectamente almacenadas y resguardadas las pelotitas, no sé dónde están y no sé cómo recuperarlas para reconstruir. Entonces, necesitamos que los servidores de metadatos sean redundantes. Y eso trae consigo otro problema de ingeniería y de tecnologías de la información que se conoce como la consistencia de la información redundante, ¿no? Es decir, que las bases de datos que me permiten saber en dónde están estas pelotitas tienen que estar replicadas, pero cualquier operación de escritura en uno de esos servidores tiene que reflejarse en los demás. Pero estamos hablando de un sistema de la vida real, amigos. Eso significa que las fallas no escogen en dónde van a ocurrir. Y entonces esas fallas incluso pueden ocurrir en los servidores verdes. Entonces, ¿cómo vamos a hacer frente cuando en uno de esos servidores o más de esos servidores puedan estar cayendo en falla? A eso nos referimos con la redundancia de las bases de datos. Y finalmente, otro problema es cuando llegamos al final de las capacidades de nuestros discos, llegan a su límite. Entonces, no basta con agregar nuevos dispositivos. Hay que hacer una operación de rebalanceo. Pero ese rebalanceo también tiene un costo computacional porque hay que poner al día esas bases de datos que acabamos de ver, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste? Tenemos que agregar nuevos dispositivos de almacenamiento, tenemos que hacer la relocalización de las pelotitas, pero esta pelotita era un disperso del estudio del paciente Marcelín. Y esta pelotita, inicialmente, la última vez que supimos de ella estaba acá, en este disco. Entonces, ¿cómo mantener al día esa información cuando en realidad no estamos guardando información en la escala de unos cuantos kilos o megas o gigas, sino estamos hablando de teras o petas? Entonces, eso es un reto también muy importante, un reto combinatorio muy importante. Y para eso echamos mano de también funciones pseudoaleatorias que se llaman funciones hash. Y esas funciones hash nos permiten saber exactamente en dónde se encuentra cada una de esas pelotitas sin tener que modificar en nada nuestros metadatos. Este es uno de los retos más interesantes y que más tiempo nos tomó como resolver. Bueno, ya me voy a saltar esto. Voy a decirles simplemente que nosotros fuimos capaces de construir un sistema que conecta el gran almacenamiento que se necesita con un gestor de catálogos documentales. Dijimos hace rato que de nada sirve tener tu información bien guardada si luego no sabes dónde la dejas, ¿no? Entonces necesitamos también, de la mano de el Aleph, necesitamos pegarle un gestor de catálogos documentales que te permitan
recuperar tus documentos por nombres, por palabras clave, etcétera, etcétera. Y esto ya lo hicimos en la Rectoría General. Este es un sistema que está en operación en la Rectoría General, se llama el Fondo UAM, y el Fondo UAM está pensado justo para el manejo de todos los catálogos administrativos de la universidad. Ya, salimos. Aquí hay un gran dilema tecnológico del que todos tenemos que estar al menos al tanto, ¿no? ¿En dónde ponemos nuestra información? Ajá. Y sobre todo como organización. Como organización, cuando digo organización puede ser una organización del tamaño de una clínica, o del tamaño de la universidad, o del tamaño del gobierno federal. ¿En dónde ponemos nuestra información? La información. Contratamos a un proveedor de servicios en la nube y le decimos, hágase cargo de esta información. No sé si ustedes sepan, pero no hace muchos años se supo que se vendía en Amazon el padrón electoral mexicano. No hace muchos años se supo que el ejército de los Estados Unidos, que usaba los servidores que le proveía Amazon, fue vulnerado. El almacenamiento de Amazon fue vulnerado. Entonces, para las organizaciones es un tema muy sensible y estratégico. ¿Compramos servicios o construimos nuestras propias capacidades? ¿Vale? Esta última parte, el último bullet, se refiere a que el tema es que si nos vamos por esta segunda opción, el almacenamiento no para, ¿no? O sea, hoy resolvimos la posibilidad de guardar hasta 10, no sé, 100 teras. Pero con el tiempo, ¿qué vamos a hacer cuando 100 teras no sean suficientes? Cuando necesitamos construir más y más. Y el enfoque es siempre, pues, un enfoque de redes, un enfoque de sistemas distribuidos. Y ya, estas son como las conclusiones. La información, el registro y su almacenamiento son el soporte material que ha hecho posible la civilización. Las organizaciones deben desarrollar sus soluciones a la medida, considerando que la preservación de la información sobre largos plazos, pero también abordando aspectos como la seguridad, la disponibilidad y la escalabilidad. Debemos confiar en un proveedor de la nube para almacenarlas, un bien tan estratégico como la información, y entonces a los diferentes tipos de bibliotecas con los que yo les presenté, de cuyas imágenes les presenté al principio, pues les agrego las nuevas bibliotecas, ¿no? Las nuevas bibliotecas, algunas de ellas, pues son virtuales, ¿no? Como la propia BD1, ¿no? Pero no por eso, no porque las veamos, son menos importantes o plantean, nos han resuelto el viejo problema de dónde ponemos la información y qué hacemos cuando ya lo que teníamos no es suficiente, ¿no? Es el eterno problema del almacenamiento. Y de mi parte es todo. Exactamente. Sí. Muchas gracias. Le agradecemos al profesor. Pues tendríamos tiempo para que participen con preguntas, comentarios. Alguien que se anime. El público. A ver, Luis. Sudeta. Bueno, primero que nada, felicidades por el desarrollo de software que han hecho, porque es tecnología propia, ¿no? En cierto sentido, pero mi pregunta va más en torno a ¿qué comparativos hay con tecnologías ya existentes, tipo Lustre o cosas por el estilo que llevan 20 años trabajándose en laboratorios de supercómputo? Por ejemplo, Exacto. tenía Lustre, tiene un sistema Lustre hasta donde tenía entendido cuando estaba ahí. Y son tecnologías que, por ejemplo, ya se utilizan en la industria. Y si uno llega a ofrecer una tecnología propia, nueva, que también no sé qué tipo de licencias tenga, porque también eso es importante. Si son licencias privativas o open source, ¿qué retos hay al respecto sobre eso? Muchas gracias. ¿Qué comparativos hay? Gracias por su pregunta. Bueno, sus dos preguntas. Sí. La primera es que sí, tenemos claro que no somos los primeros,
Es muy curioso porque en México no hay muchos grupos que se dediquen a esto, ¿no? Al desarrollo de soluciones de almacenamiento. Lustre, que yo entiendo que va muy de la mano del ambiente Linux. Entonces, no intento compararme y decir soy mejor. Creo que Lustre ya está muy reconocido como un ambiente, como una solución, pero está muy de la mano de Linux, ¿no? Entonces, por un lado, nosotros pensamos que podemos proponer algo que no se case tan directamente con el sistema operativo, con un sistema. Otro tema es que Lustre utiliza replicación, hasta donde yo sé, no utiliza codificación, ¿no? Y por otro lado, el licenciamiento, esto es muy importante. Nosotros queremos que, estamos a un pelito de plantearle a la universidad, plantear dos licencias, una licencia tipo Community, y una licencia tipo Enterprise, ¿no? Y por supuesto, la Community estaría al alcance de toda la comunidad, ¿no? Gracias. ¿Le respondí? Sí, gracias. Gracias. ¿Alguien más por allá? Acércate un poquito. Sí, sujeta las dos. A ver. Bueno, mi pregunta es, ¿cree que con un sistema más puro, no sé, por ejemplo, el Android, ya ve que hay uno que se llamaba Android One, ¿cree que se pueda conseguir evitar eso de las licencias? Porque ya ve que, por ejemplo, Word, lo compramos y nos dura 365 días. Si hiciéramos algo que sea en esencia lo que es Word y no, no sé, que sea una licencia, que ya seamos dueños de dicho sistema, ¿cree que también tendría solución para el almacén de datos? Esa es la idea, ¿no? O sea, construir un sistema de software, perdón, de almacenamiento, número uno, definido por software. Definido por software significa corre encima de lo que tú tengas. Incluso hicimos en mi laboratorio una prueba sobre un clustercito hecho con maquinitas Raspberry. Funcionó. Hicimos una prueba sobre máquinas de escritorio. Funcionó. Hicimos una prueba sobre servidores. Funcionó. A eso nos referimos con que es definido por software. Ahora, por otro lado, está el modelo de licenciamiento, que va muy de la mano, ¿no? El modelo de licenciamiento, justamente estamos empujando, a veces las partes legales, lo crearon, no son las más difíciles de resolver, ¿no? Estamos empujando que, primero, reconocer, cuando tú reconoces la propiedad intelectual de una creación, hablas de el titular del derecho patrimonial. O sea, ¿quién puede explotar ese desarrollo? Nosotros reconocemos que el titular tendría que ser la universidad. Pero luego tienes que plantear el siguiente paso, que es el modelo de licenciamiento, es decir, el titular, cómo va a permitir que otros echen mano de esa obra, de esa invención, ¿no? Aquí vale la pena aclarar que en México el software solamente se protege por el derecho de autor, a diferencia de, por ejemplo, en Estados Unidos, donde el software sí se puede proteger por la patente, por medio de una patente. Entonces, decirle a la universidad, órale, reivindica tú la propiedad de la LEF, pero por favor, no la guardes, como ha pasado con muchas invenciones de la universidad. Libérala con una licencia de tipo, por ejemplo, Creative Commons. Eso es lo que estamos impulsando. Y al ser Creative Commons, pues ya no... miren, sobre todo en las universidades públicas se da mucho este debate que es muy bonito y a mí me encanta de no tenemos por qué casarnos con soluciones comerciales, ¿no? O sea, la invención, la civilización humana se crea gracias a el trabajo de otros, ¿no? Ninguno de nosotros, no somos islas, ninguno de nosotros creó a partir de nada la escritura, las leyes de Newton, etcétera, etcétera. Somos el resultado de un trabajo de sociedad. Entonces, hay un fuerte debate en la universidad pública de que en ese mismo sentido tendría que ser la creación que se da en equipos, sobre todo financiados con recursos públicos. A lo que le estamos apostando es a eso, a que la LEF tenga una licencia pública. Y eso nos quitaría de una vez por todas de estar casados con un proveedor cada cierto tiempo de que cree que ya no le vamos a dar soporte a esta licencia, pero ya tengo esta otra.
Ujú. Of the billion more clay, that brings it right better. Hola, profesor. Muy buena plática. No pude llegar al inicio, pero tengo varias preguntas Sí, que van asociadas hacia la teoría de códigos o sobre Ajá. los códigos. sí. Dice que en una parte, cuando hacen las disecciones de los documentos, el usuario puede recuperarlos obteniendo algunas partes. ¿Eso se puede ver como una criptografía de llave privada o algo No, por esa índole no. o va asociado a eso? No, es más bien una codificación tipo Reed Solomon. Ok. Ujú. Bueno, y después de ahí habló sobre las funciones hash que ayudan a más o menos ese proceso. Ujú. ¿No es más cómodo trabajar sobre funciones BEN o sobre funciones APN? Este, Porque así solo se recuperaría en una dirección la información y no habría algunos sueltos. no lo he pensado, no lo hemos revisado. Aquí están estas oportunidades de las que hablábamos al principio, de enriquecer Ujú. nuestros proyectos con otros puntos de vista, ¿no? Bueno, lo digo porque el problema de los hashes es que de repente de matrices de permutación asociadas a los códigos que te dan el documento. Entonces, si en lugar de verlo de manera cíclica, se ve como una sección de elementos, como funciones, que no puedo regresarlos a menos de que yo sé que el usuario es el que lo va a solicitar, creo que sería un poco más factible. No sé, quería preguntar. Pero ojo, la función hash no es para la codificación, ¿eh? La función hash es simplemente para ver en dónde ponemos el dato. Ah, por eso la ¿Sí? permutación. O sea, ok. hay dos grandes preguntas en el Ujú. almacenamiento distribuido. ¿Cómo lo guardamos? Ujú. Y la otra es, ¿y dónde lo guardamos? Ok. ¿Cómo? Utilizando replicación o codificación. Ajá. ¿Y dónde? Pues ayúdame a escoger dentro de 1000 discos a dónde van estas pelotitas, de tal manera que sea muy ágil Ajá. cuando yo quiera recuperar, reconstruir el documento original. Bueno, ahí le va la tercera pregunta asociada a eso. ¿Hasta ahí? Ah, bueno. Bueno, después mejor porque dice que... Ándele, aquí estoy. Sí, 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 sí. Por aquí había alguien. Estos egresados de matemáticas, ¿qué preguntones son? No, bien, bienvenidos. Bueno, yo solamente iba a preguntar, ¿usted qué cree que es lo que va a hacer la UAM teniendo este tipo de tecnologías? Porque Es una históricamente, Es una batalla. históricamente la UAM, o sea, lo siento, pero ha desaprovechado muchas oportunidades tecnológicas de esta naturaleza. Digo, esa es una solución, pero por ejemplo, el laboratorio de supercómputo hace algunos años, el que era director, Juan Carlos Rosas Cabrera, se fue de la UAM porque no lo dejaron implementar muchas cosas que en la actualidad se están haciendo. Y ahorita el cuate dirige el Centro Nacional de Supercómputo. Entonces, mi pregunta es, ¿qué enfrentamientos legales o de lobbies tiene aquí en la UAM y que nos pudiera compartir pues, Miren, a la gente que Les somos voy a por aquí? platicar otra historia de terror. Ujú. La UAM, ya van varias veces que el gobierno federal nos echa cambios de luces para decirnos, un presupuesto a lo mejor algún día se va a reducir, ¿no? Entonces ya en varias reuniones yo he dicho, ¿qué tal que digitalizamos todas las colecciones de los apuntes de nuestros grandes profesores, ¿no? Y las ponemos en una librería digital. Ajá. Y las vendemos en forma digital a $1. Ustedes dicen, es muy poquito $1. Sí, pero en digital alcanza a toda Latinoamérica, a la parte hispanohablante de Estados Unidos, a España, ¿no? Entonces, ustedes se imaginan si el libro de sus profesores de mate digitalizado, que ese es otro asunto. El libro que hizo su profesor de mate es propiedad de la universidad, ¿eh? Aunque algún profesor diga, no, se te pagó para hacerlo. Ajá. Digitalicémoslo y vendamos. A lo mejor habrá algunas colecciones que la universidad diga, estas colecciones son tan importantes que van a ser públicas. Sale, no se trata de cobrar por todo, pero hay algunas que sean así, que se vendan. Se lo propuse al abogado y el abogado dijo, no, hay muchos problemas, tendríamos que modificar esta parte del reglamento.
Entonces, para responder a tu pregunta, sí, estamos dispuestos a dar la batalla por el tiempo que nos tome. Porque además, esto es nuestro proyecto de vida. ¿Sí? Gracias. Pues gracias, Gabriel. Bueno, ya sepas. Gracias, Ricardo. Digo, una plática muy interesante, aterradora por una parte, ¿no? Futurista por otra, no lo sé. Yo quisiera hacer una reflexión y terminar con dos preguntitas. La reflexión es, realmente parece ser que el almacenamiento de información, o más bien la generación de información, nos está rebasando en términos de el almacenamiento, del procesamiento. Entonces, eso es una reflexión que parecería ser que el futuro ya nos alcanzó. Y quisiera terminar con dos preguntas. ¿Tú crees realmente que la humanidad va a poder realmente solventar ese problema porque nos está rebasando la parte de la generación con respecto al almacenamiento y procesamiento? ¿Tú crees que la humanidad lo va a poder resolver o finalmente nos vamos a acabar el planeta en el sentido de que todo este procesamiento, almacenamiento va a requerir de gran cantidad de energía que a lo mejor sí existe, pero acabándose todo el planeta? Y a lo mejor, como en películas futuristas lo hemos visto, a lo mejor precisamente por esa razón o por otras, vamos a tener que buscar otros lugares, ¿no? Entonces, ¿tú qué creerías? ¿Lo vamos a resolver o estamos realmente ya en problemas? Gracias, por tu charla. Muchas gracias. Es muy comprometedora tu pregunta. Yo creo que por salud mental necesitamos ser optimistas, pero responsablemente optimistas. Ajá. A ver, hace algún tiempo y reflexionaba también con un amigo de sociales que el gran capital siempre nos está diciendo, tenemos que hacer un cambio en la mentalidad de nosotros como consumidores. Sí, pero luego te está bombardeando con ideas de compra, 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 ¿no? O sea, yo les acabo de decir, nos movieron la jugada y no nos dimos cuenta y no abandonamos, o sea, históricamente yo creo que cada 10, 15 años cambiamos, pasamos por el acetato, pasamos por el cassette, pasamos por el CD y de repente pasamos a otra tecnología. ¿Cuánto tiempo va a pasar antes de que nos muevan a otra? O sea, hemos caído en el negocio. Sí, en ese sentido somos sujetos de las industrias que mueven las economías. Pero también es cierto que como individuos tenemos un poquito de responsabilidad. Tampoco se trata de decir, no, no es cierto. Yo soy un eslabón más de la cadena, ¿no? Soy un peón del ajedrez. Pero, a ver, les pregunto a todos ustedes, ¿no? ¿Cuántas fotos toman de una sola cosa y les toman 20,000, así? Hasta el cansancio, hasta la náusea tomamos fotos. ¿De dónde se va a guardar todo eso? ¿Y cuánto estamos generando? ¿Cuánta información ociosa estamos generando? ¿No? Entonces, me parece que es una responsabilidad que comienza o que va a dar lugar a decisiones tanto a niveles de gobierno, de Estado, pero también a nivel de individuo, ¿no? Yo creo que sí. O sea, yo los invito a reflexionar. La próxima vez que tomen un video de su gatito haciendo o su perrito, lo hacemos, lo hacemos todos, ¿no? Gracias. Bueno, pues le agradecemos otra vez al profesor. Gracias. El próximo anuncio, el 19 de diciembre, es jueves, es el penúltimo jueves de actividades. Tenemos el último seminario. Es un invitado de Tlaxcala, de la Facultad de Estudios Latinoamericanos, que va a hablar de temas, si no recuerdo, de violencia, algo así, relacionado con datos, de lo del punto de vista del Estado. Entonces, pues, les agradecemos su visita de hoy y pues los esperamos para la próxima, ¿no? Pues gracias. Gracias.